Esto es un trabajo que se inició en enero de este año, ni bien comenzó la campaña de vacunación y en ese momento solo teníamos Sputnik. Lo primero que se hizo fue con personal de salud, que fueron los primeros que se seleccionaron para la vacuna. Se eligieron 400 personas de hospitales de provincia de Buenos Aires, principalmente de aquí de La Plata, y lo primero que se hizo es analizar anticuerpos en una muestra de sangre antes de recibir la vacuna. Y ahí es donde vimos que un buen porcentaje de personal de salud tenía ya anticuerpos, lo cual quiere decir que habían estado infectados previamente, y lo que nos llamó mucho la atención cuando recibieron la vacuna y volvimos a hacer el análisis a las 3 semanas, es que la gente que ya tenía anticuerpos previos, es decir, que habían sido infectados previamente, tenían cantidades de anticuerpos muy elevadas y mucho más alto que los que no habían tenido COVID previo. Lo cual eso fue un primer llamado de atención, diciendo, bueno, el que tuvo COVID evidentemente responde distinto a la vacuna, y cuando reciben Ujú. a los 21 días la segunda dosis y volvemos a hacer de nuevo el dosaje o la cuantificación de anticuerpos, vemos que de nuevo los que ya habían tenido COVID seguían con niveles muy altos, no cambió mucho entre la primera y segunda dosis, pero los que no habían tenido COVID aumentó la cantidad de anticuerpos marcadamente y tenían anticuerpos en menor cantidad que los que habían tenido COVID previamente, lo cual nos está diciendo que si alguien tuvo COVID previo a la vacunación lo que hace es reforzar la inmunidad que generó la infección natural. En el estudio vos señalaste que se midieron anticuerpos antes de aplicarle la primera dosis de Sputnik V, y ahí ya se detectó que la persona había tenido COVID previamente a la dosis. ¿Surte el mismo efecto en la cantidad de anticuerpos que se genera si el COVID se tiene después de la primera dosis, o eso todavía no se ha analizado, se está estudiando, será un paso próximo? No, eso en realidad no lo sabemos, no se ha estudiado porque hay otras prioridades, pero yo creo que debería tener el mismo efecto. O sea, en este caso lo que está haciendo la infección es como si fuera una dosis de vacuna. Por lo cual, si uno la tiene antes y después se da la primera dosis, es como si tuviera el esquema completo. Y si uno tiene COVID Ujú. entre la primera y la segunda, ocurriría lo mismo. En realidad, la segunda dosis podría llegar a no hacer falta. Pero en todo caso, Ujú. lo mejor, lo que más necesitamos es reforzar la inmunidad, que ahora sabemos que la necesitamos para la variante Delta. Estos estudios que han realizado en las diferentes vacunas se pueden tomar en consideración, se pueden tomar como base en el futuro en caso de que el país analice aplicar una dosis de refuerzo para, en el caso que ingrese la variante Delta, en el caso de aquellas personas que lo necesiten. Sí, sí, es fundamental. Por eso es la idea también ahora con esto de que va a haber más vacunas, que hace falta completar la segunda dosis, generar el estudio esto que empieza la semana que viene de combinación de vacunas. Es fundamental tener datos de cómo funcionan las vacunas en nuestro país, porque los datos que hay de eficacia publicados son en otras poblaciones, en otros países, con Claro. otra genética y un número acotado de individuos, ¿no? Ahora ya estamos hablando de varios millones. Por eso es muy importante todos estos trabajos que se generan en Argentina y que nos dan datos locales.